versículo 8 al 10. El apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia del Asia Menor, una iglesia del Oriente, que está más allá de Europa. Está entrando al Oriente, donde al final del Oriente están esas culturas milenarias, esas culturas antiguas que perduran hasta el día de hoy y que son los países más poblados del mundo. La China, la India, están para ese lado. Pero antes de llegar a ese lugar, estaba la iglesia de Colosas. Y Pablo le escribe una carta a ellos. ¿Por qué razón? Porque generalmente uno es hijo de su tiempo, es hijo de su sociedad, es hijo de su cultura. Y los orientales viven la religión de una manera diferente a como la vivimos nosotros que somos occidentales, que estamos al otro lado del mundo. Y dentro de ellos, los más típicos, según la Biblia, son los griegos. Y dice la Biblia que los griegos demandan sabiduría. Y todos nosotros deberíamos ser sabios, ¿sí o no? ¿Qué es lo que es sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de verdades que benefician al ser humano. Por eso Santiago, cuando comparte su carta, dice: si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. ¿Y cómo es Dios con respecto a la sabiduría? El cual nos dará abundantemente. Dios no es mezquino con la sabiduría. ¿Qué pasa con los hombres de esta tierra que tienen sabiduría? Como que esconden su sabiduría, y algunos, para entregar su sabiduría, cobran. Hacen una charla y cobran para poder compartir su sabiduría. Porque ellos dicen: yo he invertido toda mi vida para adquirir la sabiduría que tengo. Por eso nosotros somos privilegiados, porque Dios nos da sabiduría del cielo y no nos cobra nada. Y nos anima: pidamos sabiduría, y si no tenemos sabiduría, pidámosla y Dios la dará con abundancia. ¿Por qué razón? Porque viene Pablo entonces a una cultura que le gusta estudiar, que le gusta cuestionar, que le gusta pensar qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces le escribe estas palabras que hemos leído nosotros y que, a pesar que están escritas casi 2000 años atrás, siguen teniendo tanta vigencia y tanta fuerza, sobre todo en el mundo de hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy día estamos en el mundo de la globalización. Estamos en el mundo del conocimiento, estamos en el mundo de la tecnología. Y muchas veces nos dejamos dominar por ese mundo que por el mundo que Dios nos presenta como modelo en las Sagradas Escrituras. Y por eso el consejo de Pablo dice lo siguiente, versículo 8: mirad que nadie os engañe. ¿A quién le gusta ser engañado? Y en Santiago están los campeones de engañar. En Europa, ¿por qué conocen a los chilenos? Porque son expertos en engañar. Entonces tenemos una estigma nosotros, los chilenos, fuera del país. Claro, eso se supera cuando llega Cristo al corazón. Porque si no, siempre seremos engañosos. El ser humano tiene la capacidad de, tal vez hasta derramar lágrimas y decir te amo, pero por dentro está diciendo te odio. Decimos todo lo contrario. Entonces la Biblia viene y nos advierte de esa manera, que nadie os engañe. Y fíjense lo que continúa ahí en el texto bíblico, por medio de filosofías. Y filosofía es una palabra que está compuesta por dos palabras. Se juntaron esas dos palabras. Filos en el griego significa amor y sofía, sabiduría. Entonces dice que nadie te engañe por el amor a la sabiduría. Entonces lo increíble es que la sabiduría es algo que le sirve al ser humano. La Biblia nos anima a que seamos sabios. Y el libro de Proverbios personifica la sabiduría. Los que van al colegio saben lo que es una personificación. Algo que no tiene vida, se le da actitudes, ya como que tuviera vida. Entonces, Proverbios capítulo 8 dice: la sabiduría sale por las calles para la gente y le dice: ¡hey! Como que los amarrea.
Le dice, ponte sabio, hazte sabio. Porque vivimos en un mundo donde la ignorancia es el pan de cada día. Y la única manera de combatir la ignorancia, los engaños que hay en este mundo, es adquiriendo sabiduría. Pero viene el apóstol y nos dice que nadie les engañe con filosofías. Si la filosofía por definición es buena, ¿a qué filosofía se está refiriendo? Todos nosotros quisiéramos saber, para no seguir un mal camino, sino que buscar el camino correcto. Y entre paréntesis, toda la Biblia es una analogía de los caminos, el camino bueno y el camino malo. Y el profeta Oseas, el capítulo 14, el último versículo, dice que los caminos del Señor son rectos, son justos para los suyos, pero los malvados tropiezan en ellos. No les gustan los caminos de Dios. A los malvados les gusta el camino ancho, sin restricción, que puedan hacer lo que quieran. Pero cuando uno se convierte al Evangelio, entonces en el camino de Dios hay restricciones. La Biblia nos dice que no podemos hacer todo lo que se nos ocurre. Y por eso está esta advertencia del apóstol a esta generación que le está escuchando. Que nadie te engañe con las filosofías. ¿Cuáles filosofías? Porque continúan. Y las huecas sutilezas. Ahí queda un pin, ¿no? Yo también quedé pin. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos al diccionario y buscamos qué significan las huecas sutilezas. También sirve buscar otra Biblia, otra versión, y en la otra Biblia más moderna dice esta frase: que nadie te engañe, repite la misma idea por medio de filosofía, y las ideas erróneas. Porque la filosofía, ya dije, apunta a la verdad, apunta a lo correcto, y la Biblia nos dice que nosotros amemos la sabiduría, y si nos falta, pidámosla a Dios. Pero aquí está diciendo esa sabiduría, esa filosofía incorrecta, que viene de huecas sutilezas, que viene de ideas erróneas, y que si ustedes leen lo que sigue más abajo, que viene de los inventos del ser humano. Aquí usted pone en la balanza la enseñanza de Dios, que tiene que ver con Cristo, y la enseñanza de los hombres, que tiene que ver con el pecado. Y acá nos dice Pablo, ojo, no te desvíes con las filosofías humanas, no te desvíes con las sutilezas, con las cosas que están en el ambiente. Y hoy día tenemos que tener un cuidado especial, sobre todo las generaciones nuevas. ¿Por qué razón? Porque hoy día hay muchas cosas en el ambiente. El ambiente está lleno de filosofías humanas, está lleno de ideas erróneas con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto al Evangelio de Jesucristo. Y hay una cosa que nosotros hemos recibido y nos alegramos de eso. Yo les decía ayer a los hermanos, me encanta estar en Iquique porque como me gusta la historia, ustedes saben, Iquique es una ciudad histórica, tierra de campeones, dicen ustedes, es fantástico, ¿verdad? Pero aquí se formó, aquí partió el primer pastor pentecostal chileno, metodista pentecostal, que después Dios usó para trasladarlo al paraíso y llevar el avivamiento a este país. Willy Hoover estuvo en esta ciudad predicando el Evangelio. Entonces uno debe sentirse orgulloso de la ciudad que tiene. Yo miro de allá de lejos y digo, me gustaría estar en Iquique mirando donde recorría el hermano Hoover cuando predicaba sus sermones. Porque como yo he hecho historia, soy profesor de historia también, y por ahí hice un documental que habla de cómo llegó el Evangelio a Chile. He predicado en Coquimbo, por ejemplo, en la iglesia metodista seca, donde era pastor Juan Carlos de Bon. Ustedes conocen a Juan Carlos de Bon, por eso nos dicen los canutos a nosotros. Entonces, en el mismo púlpito donde él predicaba, yo también he predicado. Y me emociona eso, porque él predicó como 150 años atrás. Y yo 150 años después me invitaron a esa iglesia y a predicar. Entonces para mí es una bendición compartir la historia. Distinto es, no tenemos al apóstol Pablo para ir a predicar donde él predicó, pero él escribió estas cartas, estas advertencias, que nadie nos engañe por medio de ideas erróneas. Y hoy día los historiadores dicen que estamos viviendo la época postmoderna, el postmodernismo. El modernismo trajo muchas cosas a favor nuestro. Yo todavía me acuerdo, porque soy de la generación intermedia,
el pastor somos más o menos de la edad, somos la generación intermedia. Nosotros que nos criamos sin televisión, y en algún momento llegó la televisión a este país, y había que pagar para ir a ver tele. Hoy día, ¿quién entiende eso? Los niños no pueden creer esas cosas. Y además eran blanco y negro. Claro, cuando llegó la televisión a color ya nos revolucionó todo. Pero hoy día usted ve por todos lados. Hasta en los relojes puede poner ahí una pantalla, tiene los celulares, tiene los notebooks, los computadores y cuántas cosas. O sea, puede mirar por todas partes lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros éramos una generación totalmente distinta, mucho más sencilla, más pajarona. Los niños a los 14 años ya éramos bien pajaroncitos y andaban preocupados de otras cosas. Hoy día los niños a los 14 años saben de todo, ¿no? Y dominan todas las cosas. Y cuando uno no sabe manejar el computador, tiene que llamar al nieto de 5 años para que se lo arregle. Porque él te baja programas y cuántas cosas. ¿Qué más quieren que te haga? Que te ponga clave, te desbloquee, todas las cosas. Uno no tiene idea de esas cosas. Bueno, yo soy medio tecnológico, sí, pero soy un bicho raro de mi generación, ¿ya? Pero ahí está el tema de que nosotros hemos aprendido un evangelio sencillo que nos enseñaron los ancianos del pasado. Muchos de ellos no sabían leer. Amén. Y cuando éramos pocos los jóvenes que sabíamos leer en la iglesia, a mí me tocó leerle muchas veces a pastores que no sabían leer y me decían, por favor, léame Lucas 15. Y me ponía a leer hasta ahí nomás. Gloria. Y después ellos predicaban. Y hoy día Dios ha levantado a otra generación, mucho más preparada. Pero esta generación no se conforma con nada y empieza a burletear, empieza a buscar en internet, empieza a buscar filosofías. Y hoy día encontramos de todo. Encuentra filosofías hindú. Increíblemente hay algunos hermanos que hasta creen en la reencarnación. ¿Y de dónde sacan esa idea de las locas filosofías que hay en el ambiente? Hermano, la Biblia dice que está establecido que el hombre se muere una vez y después de eso el juicio. Una sola vida tenemos y con esa vida o la aprovechamos o la malgastamos. Entonces nos ayuda el Señor para acercarnos a Dios y para no creer tonteras. Aquí mismo, ustedes saben, estas son ciudades históricas por un lado, pero por otro lado bien idólatras, ¿no? Porque la fiesta que hacen todos los meses de julio, y ayer estaban, parece, como finalizando en algunos sectores de la ciudad con esa famosa diablada. Por eso Jeremías, cuando va, ya habla de esta idea, Jeremías capítulo 2 y capítulo 3, Dios censurando al pueblo a través del profeta, le dice, ustedes son el peor pueblo de todos. No ustedes aquí, recuerden, estoy citándole al pueblo de Israel, ¿ya? Jeremías hablando de Israel. ¿Por qué son el peor pueblo? Porque dice, ustedes, o sea, no imitan a los pueblos de afuera que tienen dioses que no son dioses. ¿Por qué razón no son dioses? Porque lo hacen ustedes con sus manos, son de yeso, de metal, de madera, no hablan, no oyen, no escuchan. Además hay que sacarlos a pasear, no. Si se parece a algo, es parecido nomás. Ya, los sacan a pasear. Y además le rinden adoración a dioses que ustedes han hecho con sus propias manos. Le está diciendo el profeta, el pueblo de Israel. Y le dice, ustedes, ¿por qué son el peor de los pueblos? Porque esos pueblos nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Esos pueblos jamás dejan a sus dioses de lado. A pesar que su Dios no es un Dios, no lo dejan de lado. Y ahora viene la reprensión de Dios y le dice, y ustedes que tienen al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que escucha, al Dios que atiende tu llamado, ustedes lo dejan de lado. Entonces no seamos como ese pueblo. Y para no ser como ese pueblo, tenemos que escuchar el consejo que nos da Pablo de cómo enfrentar las huecas sutilezas, las filosofías que hay en el mundo moderno. Porque los jóvenes que van a la universidad, los jóvenes que juguetean por internet, van a encontrar de todo. Pero un hijo de Dios tiene que buscar las respuestas en la palabra de Dios. Y fíjense en lo que dice Pablo, cómo enfrentar estas filosofías humanas que aparecen en el ambiente. Capítulo 1 tenemos las 3 respuestas que él nos da. Cómo se enfrentan las filosofías huecas. Dice el versículo 3. Siempre orando. ¿Lo tienen ahí por ahí?
para que tengan la Biblia abierta, por favor. Dice, siempre orando por vosotros. Entonces, ¿cómo se enfrentan las filosofías humanas, las distorsiones de la fe? Porque los versículos que hemos leído justamente nos hacen mención que había gente que no creía que Jesús era Dios. Había gente que no creía que en Él habitaba Dios, que Él era el Hijo de Dios, y cuestionaba la persona de Jesús. Y hasta el día de hoy usted encuentra un montón de libros que dicen que Jesús era solamente un maestro de moral o era solamente un profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que Jesús es Dios. Y por eso tenemos que orar siempre. ¿Para qué tenemos que orar? Para pedirle al Señor cobertura espiritual. Para que Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra familia, bendiga a nuestros jóvenes. A mí me han invitado a dar charlas desde la perspectiva evangélica acerca de los milagros a algunas universidades. He ido a la Universidad de Chile, a la Universidad de Playa Ancha, a la Universidad Padre Hurtado, también a la Universidad C. Y yo me honro con eso. ¿Por qué razón? Porque voy gustoso. ¿Por qué razón? Porque sé, por ejemplo, en la Universidad de Chile me invitaron a la Facultad de Filosofía justamente. Y fui a propósito porque dije, más de alguno de los que está sentado ahí va a ser un hijo de Dios. Un joven que va a una iglesia y que seguramente adentro se lo comieron y lo hicieron cambiar de criterio, le hicieron mirar en menos a su pastor, le hicieron mirar en menos a su iglesia. Hermano, no deshonres lo que Dios te ha dado. Aquí vemos la bendición del Señor. Y por lo tanto esas raíces. Y pide cobertura y como le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, siempre hay que orar. Y con tristeza tenemos que decirle a los que somos pastores, cuando hacemos reuniones de oración, ¿cuántos vienen? No me digan, pero en mi iglesia va un poco. Y qué triste, todos sabemos que la oración es importante. Y muchas veces decimos que está malo el mundo, que está malo el país, mira las leyes que están haciendo. ¿Y cuánto ora usted al Señor para que eso cambie? ¿O nos quejamos solamente? Y el ejemplo más nítido en la Biblia lo tenemos, el ejemplo de Daniel, capítulo 6 de Daniel, cuando se hace el delito porque lo sapearon a Daniel. ¿En qué sentido lo sapearon? Que él siempre adoraba a Dios, que él siempre oraba a Dios. Entonces motivaron al rey que hicieran la ley. Todo el que adorara a un Dios que no fuera el Dios de ellos, lo iban a castigar. Y dice el capítulo 6 que Daniel igual abría todas las mañanas las ventanas de su casa y se inclinaba ante el Altísimo en dirección a Jerusalén, porque él vivía a unos 1000 kilómetros de distancia, y oraba a Dios. Hermano, podrán salir leyes en este país que vayan contra los principios bíblicos. Las autoridades de gobierno de este país tendrán que sufrir las consecuencias, porque este país está donde está, porque los gobernantes de este país se han apartado de los principios básicos que le dan existencia a una sociedad. Pero tú y yo no podemos ir a hacer marchas protestando y haciendo tiras a las calles. Nosotros protestamos de otra manera. Nosotros hablamos con Dios en la intimidad. Podrán prohibirnos predicar en la calle, porque eso se está activando, que se van a hacer leyes que nos van a prohibir predicar. En Suecia, ¿saben lo que pasa? Yo estuve allá, les dije como supervisor. Hace 100 años atrás, ese país tenía un 80% de evangélicos. Era un país de raíces evangélicas. Hoy día es el país más ateo del mundo. Googleenlo después y lo buscan. Esto es para los jóvenes, porque los viejos no van a entender ese lenguaje. Hoy día el 85% de la población es atea. ¿Se imaginan lo que es eso? Por eso los hermanos cuando vienen acá, los que vienen de Europa, las danzan todas en el culto, porque ellos no pueden ni siquiera decir un texto en la calle. No pueden glorificar a Dios metiendo bulla, porque llega la policía y los hace callar. Y nosotros que tenemos todas las libertades, muchas veces estamos aquí impávidos en la casa de Dios, cuando este es un momento que nos regala Dios para tener comunión con el Dios del cielo. Entonces no podrán prohibir hablar de Dios en la calle, pero
que en tu intimidad tú dobles tu rodilla y ores al Dios del cielo. Y de rodillas se ganan las victorias. De rodillas. ¿Quién no ha sacado pan de rodillas? Porque cuando hemos tenido necesidades de la más extrema, el salmista me encanta cuando dice: este pobre clamó a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso nos enseñaron los viejitos, nos enseñaron los pastores del pasado. ¿Queréis una respuesta? Ora a Dios. ¿Queréis bendición? Ora al Señor. Yo mismo trabajé 25 años en banco. Fui empleado bancario, Dios me honró, me dio un buen trabajo. Pero mi familia era humilde, era sencilla. Era de esas familias como tantas de nuestras iglesias. Cuando niños tuvimos casa con piso de tierra, hoy día ya no existe eso en Chile. Había que cocinar con un brasero. Como éramos 5 hermanos, los 5 dormíamos en una cama y soñábamos todos lo mismo, porque dormíamos todos amontonados. Y claro, después que entró el Evangelio empezó a bendecir Dios a la familia. Y cuando terminé el cuarto medio no tenía ninguna esperanza de ser una persona importante. No tenía ninguna posibilidad de aspirar a un trabajo decente. No tenía currículum, no tenía una familia importante, porque mi familia no era humilde, era recontra humilde. Pero teníamos un Dios grande. Entonces mi viejita me enseñó, me dijo: hijo, terminaste el cuarto medio, tendrás que ahora trabajar. ¿Y en qué voy a trabajar? No había estudiado para no hacer nada. En ese tiempo terminar el cuarto medio era como terminar la universidad hoy día, porque eran re pocos en la iglesia evangélica que terminaba el cuarto medio. Y ella me dijo: ven hijo, vamos a orar al Señor. Dios te va a abrir una puerta. ¿Y sabe la puerta que me abrió? En un banco, entré a trabajar al Banco Español. Habían 103 postulantes para 3 vacantes. Y después del proceso de dar 3 pruebas distintas, quedaban 4 personas. Y había que eliminar a uno. Y cada vez que iba a dar un examen y volvía, ¿qué iba a quedar si había tanta gente? Si había algunos bien educados y todo lo demás. Pero yo era un hijo de Dios. Yo tenía la cobertura de mi madre que oraba por su hijo. Ese es el Dios que hemos conocido. Entonces, finalmente, cuando vamos al último día, mi mamá dice: no, anda con la bendición del Señor, una mujer de oración por todos lados, y está en la presencia de Dios. Y finalmente, cuando voy el día que corresponde, día lunes, nos hacen pasar a los 4 y el gerente personal dice: mire, ustedes saben que se tiene que ir uno de los 4, tienen que quedar 3 solamente. Pero ¿saben? Me acaban de avisar que se generó una nueva vacante, así que los 4 se quedan trabajando. Y dijo: mire, viene llegando el gerente de comercio exterior, él se va a llevar a uno de ustedes. Y el gerente de comercio exterior se presentó, dijo: yo me llamo Manuel Pelayo, soy el gerente de comercio exterior y necesito a uno que sepa comercio exterior. ¿Qué sabíamos comercio exterior nosotros si en el liceo jamás habían enseñado eso? Y nos preguntó: ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Y yo era el último. Yo me llamo Manuel y él se llamaba Manuel también. Dijo: me lleva mi tocayo conmigo. Y entré obligado a comercio exterior. Pero como ella con una mentalidad de licenciado, aprendí comercio exterior y Dios me honró ahí. Fui jefe, después fui ejecutivo. Y cuando cumplí 25 años trabajando, se juntó el banco que yo trabajaba, que era el Banco Santiago, con el Banco Santander. Se fusionaron y al primero que echaron fue a mí. De todo, porque en una fusión siempre echan a mucha gente, pero al primero que echaron fue a mí. Y yo sabía por qué. Porque Dios tenía planes distintos para mí. Mi hermano de los mellizos había llegado unos meses antes que se subiera la noticia que un banco compraba al otro, y me dijo: anoche soñé contigo, me dijo, y llegó a las 9 de la mañana al banco, porque los bancos empiezan a atender público a las 9. Y a mí me extrañó que llegara tan temprano, porque siempre iba a la hora de almuerzo para que yo lo invitara a almorzar.
tan temprano, me dijo, no, que soñé contigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué soñaste? ¿Bueno o malo? Le pregunté. No sé si es bueno o malo. Pero cuéntame. Y me dijo, soñé que salía un avión de un barco y que el único pasajero que iba adentro eras tú. Y que daba vuelta por Santiago, aterrizaba en el centro de Santiago y te bajaba ahí en una iglesia. ¿Qué será eso? Me dijo. Yo le dije, hay que ser muy especialista en la Biblia para darle una interpretación para ese sueño. A ver cómo lo veis tú. Yo dije, bueno, si ese sueño es de Dios, Dios me saca del banco y me va a llevar a pastorear una iglesia. Porque nosotros que por muchos lados ya me habían dicho que yo estaba candidato porque mi obispo nos conocía, el obispo San Martín. Y él siempre a veces decía, ellos son 3 hermanos, y 2 que están en el pastorado y el tercero viene de nuevo. Así que yo me escondía de él porque yo no quería ser pastor. Yo había visto el dolor y el sufrimiento del ministerio de mis hermanos, que había sido bien duro cuando fueron a Argentina, pastores ellos. Pero los planes de Dios son distintos. Entonces cuando el obispo Carlos San Martín supo que a mí me habían echado del banco, me llamó y me dijo, usted se va de pastor al centro de Santiago. O sea, ¿dónde me movía yo todos los días? En el centro de Santiago. ¿Y dónde me mandaron? Al centro de Santiago. Para la mayoría de los pastores los mandan para allá, para acá, a los suburbios, a una comuna, a mí al centro. Y ahí está la iglesia, 13 años. Si vieron que se rompió una matriz en Providencia, el edificio que salía al frente, ahí está la iglesia. Y ahí funciona, y está chico el lugar, y ya tenemos que cambiarnos de ahí porque Dios siempre responde. Dios no deja lo suyo solo, Él lo respalda. Entonces, ¿cómo se enfrentan, hermano, estas cosas, estas ideas locas que vienen de las filosofías humanas? Se enfrentan siempre orando. Siempre hay que orar. Pero también la segunda forma de enfrentar, ahora vamos a leer el capítulo 1, el versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces la primera causa, la primera forma de enfrentar esta filosofía es siempre orando. La segunda, si usted mira la última frase del versículo, es siempre leyendo la palabra verdadera del Evangelio. Porque libros hay de todo. Allá en Santiago a veces suben los Krishna a los micros y ofrecen sus libros. ¿Quiere sabiduría? Aquí tenemos el Mahatma Gandhi, que escribió los libros de sabiduría, y nos falta que algunos de sabiduría y lo compran. Y le van a decir que se va a poner vegetariano y no quiere comer carne, y empezamos ahí a mezclar cosas. Pero la manera correcta de enfrentar estos desafíos es siempre leyendo la palabra de Dios. Aquí está la luz que alumbra nuestro caminar, Salmo 119. Ella es la luz, el faro que alumbra nuestro camino, es el timón que conduce nuestro rumbo. Con la palabra de Dios tenemos que saturarnos cada día. Dios nos da la oportunidad de escuchar sermones predicados por su pastor, por algunos de los ayudantes del pastor, por los hermanos que son predicadores, pero eso no basta. No basta. Saben que en un estudio moderno que hicieron a la sociedad chilena, que lo hicieron hace como un mes atrás, dicen que en Chile actualmente en promedio los chilenos están usando 70 minutos al día en Facebook. 1 hora 10 minutos. Yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo se usa en leer la Biblia? No me contesta a mí. Hable con el Señor. Entonces, antiguamente veíamos las generaciones de nuestros abuelos que en este país había mucho analfabetismo, mucha gente que no sabía leer ni escribir. Hoy día Chile tiene la tasa más baja de toda Latinoamérica. Casi no hay gente que no sepa leer ni escribir en Chile. Casi todos saben, hay como un 97% de gente que sí sabe leer y escribir, y es como un 3% los que no saben leer y escribir. Después viene la generación de la tecnología, y el que no sabe usar tecnología es analfabeto tecnológico. Y por eso los más adultos no saben, ni siquiera miran el computador o el notebook. Y si alguien sabe un poquito, después tiene que llamar al nieto para que le apague el equipo, porque no sabe cómo se apagan estas cosas.
Pero lo peor que en los cristianos hoy día existe analfabetismo bíblico. No saber lo que dice la Biblia. Tenemos que mirar, hermano, entender que hay riquezas del cielo para nosotros. Mirar, como dice ahí, la palabra verdadera del Evangelio. El mismo Pablo, cuando le escribe a otra iglesia cerquita de Colosenses, esa iglesia se llamaba Gálatas o Galacia, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para seguir un evangelio diferente? Usted tiene que conocer el evangelio puro, el evangelio de Dios, que ¿dónde está reflejado? En la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los pastores a veces nos ponemos quisquillosos? Porque los hermanos a veces les gusta mirar la televisión. Entre paréntesis, yo salgo de la televisión evangélica en Santiago, todos los lunes me invitan y hablo de Apocalipsis, hablo de la escatología, hablo de la contingencia de lo que está pasando y lo comparo con los textos de la Biblia. Salgo en el canal, por el cable, en el BTR, en el canal evangélico que es TNE, así se llama, donde hay solamente esa señal, la de BTR, ahí todos los lunes. Mañana no voy a estar porque voy a estar viajando en la noche, así que eso es al mediodía, de 11:30 a 12 todos los días lunes. Entonces a mí me honra el Señor, pero primero me abre puerta. Y yo voy a ir porque he demostrado que me gusta leer la palabra de Dios, me gusta interiorizarme en el Evangelio puro. Porque usted ve en esos mismos canales predicando, hacer los apóstoles, enseñando doctrinas que ellos mismos han inventado, modos de esta tierra, y que lo único que se llenan el bolsillo de plata son esos apóstoles. Y la gente no ve usted un cambio radical, predican un evangelio que no es el correcto, porque el evangelio correcto implica pagar un precio, implica derramar lágrimas. Los grandes hombres de Dios, todos ellos tuvieron que sufrir para poder después ser destacados por el Señor. Pablo lo mismo tuvo que pasar por el desierto, por Jerusalén, para poder después ser el gran hombre de Dios que Dios le levantó. Pero hoy día muchas veces le enseñan a la gente un evangelio superficial, un evangelio facilista, un evangelio que está lleno de bendiciones materiales. La Biblia dice, Efesios, el libro de Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, el capítulo 1 de Efesios. Entonces, ¿qué bendición tenemos que buscar? La espiritual. ¿Y cuál es la bendición espiritual? La bendición que ha llegado para tu vida a través de Cristo, hermano. A través de Cristo hay bendición para ti. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es quien perdona nuestros pecados. Y esa es la bendición espiritual que el hombre recibe. Y también dice, y lo demás vendrá siempre por añadidura. Entonces, el que viene buscando riquezas se equivocó. Se equivocó.